Buenas noches a todos y arrancamos de manera diferente para aprovechar más el tiempo. Yo supongo que todos lo conocen, pero por las dudas está con nosotros, lo presento, digo, por las dudas, el intendente Lucas Gui. Lucas, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto. Bueno, hoy justo se da, porque no fue programada de esa manera, pero justo se da que es 19 de diciembre. Hablábamos antes, yo quisiera hablar un poquito ahora, el 19 de diciembre del 2001. Vos tenías 21 años, eras joven, ahora también sos joven, eras más joven. Saliendo de la adolescencia, entrando en la juventud. ¿Y cómo lo viviste? Porque fue terrible eso. Sí, con mucha angustia, porque yo por aquellas horas estaba trabajando junto con Adrián Grana en el Consejo Deliberante y me acuerdo que vivimos esas horas de zozobra, de angustia colectiva. Con Adrián creo que fue todo un día completo, que permanecimos en el despacho del Consejo Deliberante y otro tanto con Martín, porque Martín había convocado a varias reuniones de urgencia, un comité de crisis que se había conformado para afrontar desde Morón ese momento crítico que vivía el país y bueno, con la sensación de incertidumbre, de angustia, de dolor, de frustraciones que uno podía sentir, también fruto de lo que veíamos. Fuimos a la plaza, que no llegamos a la plaza en horas del mediodía tarde de ese 19 y nos volvimos y se respiraba un clima muy particular de esa descomposición que se venía gestando de hace mucho tiempo, fruto de las políticas que el neoliberalismo se había empecinado en implementar. Claro, sí, bueno, Menem Cavallo, de la Rúa Menem, ¿no? De vuelta Menem atrás de la economía del país. ¿Te acordás de la consigna más famosa que fue que se vayan todos? Que se vayan todos. Una consigna que para mí siempre me pareció una consigna muy apolítica, muy vacía. Sí, lo era. De negación de la democracia inclusive. Y en algún punto sí, uno lo podía entender si lo contextualizaba en el momento que se vivía como un grito desesperado de una sociedad que quería encontrar un rumbo, digamos, para ponerlo en un contexto. Como una reivindicación política desde ya que uno no lo comparte, porque en todo caso ese que se vayan todos había que cambiarlo por el metámonos todo, que era lo que nosotros pensábamos en aquel momento y sostenemos hoy. La democracia era un orden que habíamos logrado construir fruto de lo que este país había vivido, sobre todo en la dictadura, y que habíamos logrado sortearlo, y la democracia aún así no había logrado materializar las promesas más básicas de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, pero que de todas maneras era mejor que cualquier dictadura. Y el metámonos todo tenía que ayudar a complementar, a fortalecer una democracia que era meramente representativa, una democracia que casi se agotaba en la instancia formal, con contundentes dosis de participación, de protagonismo, de organización popular. Eso es democracia. Y yo creo que después de aquellos episodios nuestra democracia se fortaleció, entre otras cosas, porque se fueron fortaleciendo las instituciones, los parlamentos, y afortunadamente porque hubo un liderazgo no esperado, un emergente que se desconocía, que fue Néstor Kirchner a partir del 2003, que empezó a construir un capítulo distinto y que puso otra vez a la política como herramienta de transformación, la política expresando los intereses de las grandes mayorías. Ahí, de lo que acabas de decir, me interesa muchísimo dos cosas, ¿no? La primera es esto de la democracia como ampliación de derechos solamente, ¿no? Donde no hay participación, no hay una construcción de una subjetividad militante, donde aparte de la ampliación de derechos, quiero decir, lo que hay es una responsabilidad de parte de cada ciudadano de intervenir y participar en cuestiones públicas. Públicas, seguro. Ahora, colabora el Estado actual, digo, no el del 2001, que evidentemente no, en fortalecer eso, en promover eso. Yo creo que sí, que hay una agenda que va en esa dirección. De hecho, cuando se promueve la ley que sancionó hace muy poco el Parlamento Nacional, garantizando los derechos de los homosexuales para acceder al matrimonio, yo creo que eso es una forma de participar también en la vida cívica de la misma manera que lo que veníamos haciendo los que éramos heterosexuales. Por ejemplo, otra instancia de participación concreta tiene que ver, o tuvo que ver, con todo el proceso de gestación de la ley de medios, de servicios audiovisuales, que en algún punto es una ley que se valió de foros, de debates, de encuentros, de charlas que se hicieron en universidades, en organizaciones, en medios, en los municipios que colaboramos. Y esa es una forma también de participación activa
que lo interesante fue que el producto de esa participación terminó siendo una ley que hoy tenemos que seguir participando para que gane vigencia plena. De todos modos, yo creo que hay una agenda todavía no abordada por parte del Estado Nacional y que tenemos que ir por eso, de más participación. Y digo, la gente, la ciudadanía, digo, el Estado está trabajando que la gente tome conciencia, el ciudadano tome conciencia de que tiene que participar, de que tiene que involucrarse en el ámbito que quiera, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, la ley de educación, me acuerdo, en el año 2006, cuando se sancionó, que entre otras cosas lo que estableció fue el 6% del PBI para financiar la educación al año 2010, que efectivamente se logró. Esa ley también, no solo que en sus contenidos conceptuales y declamatorios establecía la participación, la instrucción cívica, la cultura ciudadana, sino que la ley misma fue un reflejo de lo que el Estado pretendía. La ley se debatió, se consensuó, se trabajó en los foros, en el Consejo Interministerial, participaron múltiples instancias hasta que finalmente se sancionó esa ley. Ahora vamos a decir, ¿es suficiente? No, yo creo que nunca es suficiente la participación, siempre se puede ir por más. Lo discutíamos también cuando sancionamos hace poco el tema de la ordenanza nuestra para regular la publicidad oficial. Había algunas miradas que decían, bueno, pero esto es insuficiente, con esto no basta, hay que ir por más, hay que regular otras cosas. Puede ser, está bien. Ahora, lo que hay es una vocación de un gobierno municipal, en este caso, de seguir reinventando todo lo que tenga a su alcance para profundizar un camino de participación. Siempre recoger la voz de la ciudadanía a la hora de tomar una decisión. Y el Estado Nacional me parece que ha hecho medidas sumamente interesantes que van en esta dirección, y hay otras medidas que me gustaría que también se sometan a la deliberación y a la participación ciudadana para ver qué derivas tienen. Venimos de un proceso largo, ¿no? Digo, de los últimos 40 años, 1976 la dictadura, 1983 la apertura democrática, el 2001 con el que se vayan todos, el 2003 con el azar, ¿no? De repente aparece Néstor Kirchner. Digo, si esto fue producto del azar, ¿qué garantiza, no, que, por ejemplo, Cristina Fernández vence su mandato en 2015? ¿Qué garantiza que la renovación o el próximo presidente de la Nación siga en este rumbo, ¿no? Ampliando derechos, llamando a la participación y defendiendo la industria nacional, la producción, el trabajo? Porque lo que lo logró en el 2003 fue el azar. Sí, a ver, es cierto, y los procesos históricos tienen siempre un componente aleatorio o azaroso que terminan a veces no siendo tan determinantes, pero que sí intervienen en lo que le va sucediendo a las sociedades. De hecho, si uno piensa en el 17 de octubre, el 17 de octubre del 45, digo, no fue el azar, pero digo, fue un proceso también muy espontáneo, no deliberado, no planificado, y que terminó determinando la historia posterior del país, ¿no? Sí, y en este caso, vos me preguntás, ¿qué es lo que nos preguntamos todos los militantes, los que queremos que este proceso se profundice? ¿Cómo se garantiza que no se interrumpa el rumbo? Yo creo que con dos grandes ejes. Por un lado, la institucionalidad, que las conquistas permanezcan en la medida que sean sancionadas con toda la fuerza del Parlamento en ley. Por ejemplo, la asignación universal. ¿Cómo hacemos que un gobierno mañana que asume no revoque la asignación universal con un decreto porque hoy está garantizada por otro decreto? Entonces, para evitar que eso suceda, una ley. La ley le da más entidad, tiene más jerarquía. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad. Y por otro lado, con la organización de la sociedad. Con la formación de un partido político que sostenga el mismo rumbo, el mismo contenido programático que hoy hace que este gobierno tenga la agenda transformadora que tiene. Entonces, con organización, con participación, con inserción social, generando relaciones de fuerza, de manera tal de que el gobierno que venga, si quiere modificar algo, las relaciones de fuerza se lo impidan. ¿Y eso qué es? Participación. Volvemos a lo mismo. Organización popular, intervención, debate, militancia, en definitiva. Ya que sacaste este tema, me hace acordar el día de tu asunción como intendente, fue el 12 de diciembre. Sí. Bueno, yo estaba acá, pero me dan el discurso y me lo comentan también, y leo dos cosas que me llaman, o sea, hay muchas cosas, pero dos que me llaman la atención, por lo menos para traerlas hoy. Uno era tu reconocimiento a la oposición, digo, ese reconocimiento a toda la oposición del Consejo Deliberante. Sí. Digo, la oposición es esa, la que está en el Consejo Deliberante. Sí, cuando me refería a la oposición era a los que tienen representación institucional porque estaba dando cuenta fundamentalmente del acompañamiento en temas que nosotros consideramos nodales, estratégicos, y me parecía un gesto hacerlo público porque yo lo valoro, y me parece que
que en esta etapa del Morón que nosotros queremos construir, tenemos que dotarlo de toda la fortaleza institucional para que los proyectos se concreten. Y ese reconocimiento va para atrás y va para adelante también. Pretende ser un aliciente como para que nos sigan acompañando, sabiendo que van a tener en este gobierno municipal siempre vocación de diálogo. Y muchas veces hemos incorporado la mirada de otros sectores a la hora de sancionar una ordenanza porque creemos que era un aporte interesante y perfeccionaba el instrumento que nosotros queríamos sancionar. Así que pretendía esa doble finalidad, digamos, reconocer el pasado inmediato y también apuntar a seguir cimentando un camino que ha estado asignado por el acompañamiento de las principales voces de la oposición, o al menos las que tienen representación institucional, en temas clave, digo, la conformación de la SAPEN, el traslado del Deportivo, el presupuesto también, si bien no fue por unanimidad, en muchos casos lo han acompañado. Bueno, te preguntaba esto porque yo me lo acuerdo muy bien. Aunque releí algunas partes del discurso de Martín Sabater en el 2003, con el tuyo en el 2011, después de 8 años, son muy distintos en función de la oposición, ¿no? En función de la gestión de gobierno no, pero de la mirada de la oposición son muy distintos. Porque son momentos distintos, son contextos distintos, son etapas distintas, no solo de Morón, de la provincia, del país. En aquel momento estábamos terminando de romper con un pasado oscuro en Morón que se expresaba en múltiples dimensiones, en el plano gremial, en el plano político, en el plano económico, y había que generar ese antes y después, ese contraste de manera bien determinada para que no quede en duda de que lo que había empezado en el 99 no tenía marcha atrás. Y en este caso yo quería marcar también. Yo dije, empieza una nueva etapa de un mismo proyecto político, ¿no? Y la nueva etapa implica esto, hay una forma de construir una agenda, que obviamente esto tiene que ver con una reflexión que hacemos con Martín, no con Martín, con el equipo, con la organización, con el partido. El Morón que nosotros soñamos, el Morón de ese plan estratégico que tantas veces enunciamos, es muy difícil llevarlo adelante solo desde un gobierno. Tiene que lograr concitar la adhesión o darle toda la legitimidad posible con la mayor cantidad de actores acompañándolo, digo, actores de la política, de los industriales, los representantes gremiales, de los distintos credos religiosos. Estamos hablando de una ciudad, y una ciudad se compone necesariamente de la diversidad de voces que la habitan. Entonces, ¿cómo no querer, desde una visión de quien conduce la suerte del Estado, de llamar a la unidad de todos, sin que esto implique evitar el disenso? El disenso siempre es un ejercicio saludable en el marco de una democracia. Apuntar siempre a la construcción de los consensos. Ahora, yo también hacía una reflexión con esto del consenso. No cualquier consenso. Muchas veces se menea la idea del consenso como una forma solapada de garantizar el statu quo, y el statu quo inevitablemente consagra los derechos de las minorías en detrimento de las minorías. Acá queremos el ejercicio permanente de la construcción de consenso porque creemos que el plan estratégico de Morón así lo exige, asumiendo el debate. Y yo creo que con debate el plan estratégico de Morón puede reunir la legitimidad de todos sus actores para llevarlo adelante en los próximos 5 años. Vos sabés que no lo tenía para este tramo, le voy a pedir a Claudio que no ponga imágenes porque las tenemos, pero no quiero que las ponga del acto que hicieron colocando la piedra fundacional del Trasladador Deportivo de Morón, que bueno, incluye un montón de obras, ¿no? Sí. Pero yo pensaba cuando veía las imágenes, cuando leía, digo, lo que cuesta organizarse, ¿no? Es terrible organizarse, que todas las fuerzas concurrentes, porque acá está el Estado municipal, provincial, actores privados, la institución de bien público deportivo Morón, todos ponerse de acuerdo, cada uno con sus intereses, absolutamente, con cosas buenas y con cosas malas, ¿no? Para lograr sacar un estadio. Yo te agradezco, Andrés, que hagas esa mención porque yo creo que es el principal capital de lo sucedido desde el 2005 a esta parte. La posibilidad de conjugar intereses, realidades, ambiciones tan distintas y todas ellas encaminarlas en un interés convergente que es, por un lado, la materialización del traslado y por otro lado, el desarrollo urbano en esas 2 hectáreas que va a dejar el club en el momento de su relocalización. Ahora hablamos más sobre el traslado. Me queda una sola pregunta política. Hacemos la pausa y ya volvemos con el intendente de Morón, Lucas Gui.